¿Qué tal? ¿Cómo andan? El gusto de compartir con ustedes esto que es el Ferro Político. Hoy para hablar de fútbol en particular y de deporte en general, pero no para referirnos al resultado deportivo o al goleador del campeonato, sino para ver que en la política y el fútbol, o la geopolítica y el fútbol tienen mucho que ver y muchas veces van de la mano y hay ejemplos de sobra. La semana deportiva se vio atravesada por la decisión de la FIFA de incluir 3 partidos del Mundial 2030 en territorio sudamericano, en Argentina, en Uruguay y en Paraguay. Fue coincidente la prensa deportiva en descalificar como tal y hasta en algunos casos criticar duramente la mala cintura política, por decirlo de algún modo, que tuvo la Confederación Sudamericana para tener solamente 3 partidos, que es el 3%, ya que serán 104 partidos en total, de aquel evento, en el que ni siquiera se tuvo en cuenta el valor simbólico que representa disputar la inauguración en el Estadio Centenario 100 años después de haberse celebrado el Mundial de 1930. Sin embargo, el anuncio de la Confederación Sudamericana fue rimbombante con el inefable presidente Domínguez, que era vicepresidente de Naput, que Naput terminó preso por el escándalo FIFA Gate. O sea, era un vicepresidente que no sabía lo que hacía el presidente. Llamativo. En consecuencia, para Sudamérica hubo migajas. El, el mejor, el mejor, la mejor definición fue la emitida por el diario Clarín, que calificó el hueso sin carne. Hueso sin carne fue la mejor definición que hubo por parte de Clarín para entender este otorgamiento de partidos en el Mundial 2030 para Sudamérica. Sabido es que es un negocio fenomenal el Mundial, por eso van a Marruecos, que es uno de los países más poderosos de África, que andan en tire y afloje con España siempre, pero que Marruecos es uno de los países que se benefició con la guerra en Ucrania, ya que empezó a ser uno de los pasamanos, cuando no vendedor de gas, y eso no es poca cosa por esta época. En definitiva, el Mundial será básicamente en Marruecos, España y Portugal. Pero no solo que acá no se va a jugar el partido inaugural con la carga simbólica que esto merece, sino que se van a jugar 10 días antes de que formalmente comience el Mundial con la inauguración específica en el Santiago Bernabéu. Una descalificación total para una región que además se pierde una posibilidad de tener un negocio más o menos rentable, ya que de haberse disputado el 20% de los partidos, aunque sea un par de partidos de la primera fase, iba a traer un flujo de turistas que, si bien las agencias están regenteadas por FIFA, los vuelos de las distintas compañías también están supervisados por FIFA, el expendio de pasajes corre por cuenta de FIFA, el hecho de que haya turistas permitiría alguna moneda que le llegue al negocio del turismo local. Ni siquiera eso, porque a nadie le va a interesar venir a ver un partido y para esto tener que volar 15.000 kilómetros. Tampoco el negocio de la construcción de estadios, que aunque las construcciones de los estadios son por constructoras que son de FIFA o que están vinculadas a FIFA, ni siquiera existe esa posibilidad de hacer estadios modernos. Y acá nos desprendemos a hablar del deporte, porque dentro de la precariedad que hay en términos de estadios en general en toda Sudamérica, por ahí con excepción de Brasil, los otros deportes, y acá ya me sitúo básicamente en Argentina, tuvieron buenos momentos y algunos momentos de gloria importantes, en especial el básquet y el hockey, que fueron medallistas olímpicas, las leonas, los varones en básquet ganaron la medalla de oro en 2004, que a mi entender es uno de los logros más importantes de la historia del deporte, si no el que más. Hubo crecimiento en vóley, hubo crecimiento en rugby, y sin embargo todavía no termina de despegar la política deportiva. Hasta el momento el éxito deportivo va por un lado y la política deportiva, que es el desarrollo del deporte, para que más personas practiquen deporte, como un hecho que mejore la vida. No todos busquen practicar deporte para todos ir al Mundial o obtener una medalla olímpica, no. Es necesario que se haga práctica de deporte para tener mejor calidad de vida. Y esto no ocurre.
pero tampoco ocurre que los deportistas argentinos tengan condiciones de parte del Estado para poder seguir practicando este deporte, ya que las becas, los subsidios que reciben de parte de Secretaría de Deportes, ENAR, de quien fuere, son miserables. Están por debajo de la línea de indigencia, muy por debajo de la línea de indigencia. En consecuencia, mal puede prepararse un deportista y tener un rendimiento deportivo acorde, porque además tiene que trabajar. Y esto, a la hora de competir, es ceder una ventaja contra aquel deportista que sí es netamente subsidiado del Estado y no necesita tener que salir a trabajar, o subsidiado o esponsoreado por empresas privadas. Acá no tenemos ni una cosa ni la otra, porque como decíamos recién, el subsidio, la beca, que así se llama para los deportistas, es escueta. Y tampoco hubo una promoción integral del deporte para que haya motivaciones para el deporte. Son hasta ahora voluntades, fueron desapareciendo los clubes de barrio, fueron desapareciendo también en parte las sociedades de fomento, se atomizó todo mayormente en el fútbol, esto también lo tenemos que reconocer, y no hay un crecimiento de otros deportes, pese a que hubo, sí, como acabamos de señalar, buenos resultados deportivos. Y no hay establecimientos, no hay condiciones en términos de inmuebles, en términos de gimnasio, en términos de estadios, para que los deportistas puedan capacitarse formalmente y así poder mejorar su rendimiento deportivo. En breve, en un par de meses, vendrán los Juegos Olímpicos. Argentina seguramente merodeará las 3, 4, 5 medallas. Habrá probablemente algún éxito rutilante, pero tendremos que tolerar para aquel entonces, mejor dicho, las críticas despiadadas que muchas veces reciben los deportistas argentinos cuando, participando en Juegos Olímpicos, ven la cara de la dura realidad. Les agradezco haber llegado hasta aquí, hasta este espacio llamado El Ferro Político. Les agradezco a todos los que se suscriben, les agradezco también a los que mandan un mensaje, alguna sugerencia y a los que nos dan aliento. Hasta la próxima.